Hola, nosotros somos el grupo número 1 y les vamos a hablar sobre histogramas y hojas de verificación. Los integrantes son Tenchi Hernández, Rosemily Canales, Dixie Domínguez, Carlos Guillén y Aderly Torres. El contenido de esta presentación es sobre las hojas de verificación y de histogramas. Los puntos a tratar son los siguientes. Historia. ¿En qué casos se puede utilizar? ¿Cómo se usa la herramienta? Requisitos y casos prácticos. Empezaremos a hablar primero sobre las hojas de verificación. Cada día a las organizaciones les interesa conocer más sobre cómo satisfacer a sus clientes. Por lo tanto, tratan de obtener información de sus clientes, pero no siempre se registran de manera sistemática. De lo anterior se puede decir que hay una necesidad de contar con los métodos que faciliten la obtención y el análisis de datos, con el objetivo para que esto se convierta en información que se use de manera cotidiana en la toma de decisiones. Precisamente uno de tales métodos es la hoja de verificación. Datos importantes que podemos decir sobre las hojas de verificación son los siguientes. Se utilizan con el objetivo de recolectar datos en formato lógico, por lo tanto sirven como una herramienta de transición entre la recolección de datos y el uso de técnicas más elaboradas. También podemos decir que los datos recolectados se pueden utilizar para construir una gráfica de control, un histograma, un diagrama de Pareto, entre otras. En la realidad hay un número ilimitado de formatos, puesto que el usuario puede desarrollarlas basado en los datos requeridos según el problema a resolver. ¿En qué casos se pueden utilizar las hojas de verificación? Para describir los resultados de operación o de inspección, cuando se necesiten clasificar fallas, quejas o defectos detectados. Todo eso con el propósito de identificar sus magnitudes, razones, tipos de fallas, áreas de donde proceden, entre otras. También en casos donde hay posibles causas de problemas de calidad. Y para analizar o verificar operaciones con el objetivo de evaluar el efecto de los proyectos de mejora. A continuación mostraré cómo se utilizan las hojas de verificación y para ello utilizaré algunos ejemplos. En primer lugar tenemos la hoja de registro de causas de defectos y en esta hoja se recomienda que los formatos sean de forma detallada, es decir, que la finalidad de este es mostrar los distintos factores, como por ejemplo el tipo de defecto, la máquina, el turno, los departamentos o tipo de producto. Para ello nosotros tenemos que distinguir con facilidad cuándo cada uno de estos es la causa principal del problema y así poder actuar con rapidez y precisión para reducirlo. En esta tabla que muestro es de artículos defectuosos, tanto por tipo de defecto y por departamento. Para tipo de defecto tenemos porosidad, llenado, maquinado, molde y ensamble. Y en esta otra parte tenemos lo que son las piezas, el departamento de piezas pequeñas, el departamento de piezas medianas y el departamento de piezas grandes y se muestra la totalidad de cada una de ellas. El siguiente ejemplo que muestro es una hoja para distribución de procesos. En este caso, es un proceso de purificación de agua. Nosotros sabemos que un aspecto muy importante de la calidad del agua es su dureza por calcio. Y en este caso, en esta hoja de verificación, se ha establecido como valor ideal 4.0, con una tolerancia de más o menos 0.2. Esta hoja es conocida como un histograma. ¿Por qué? Porque recoge los datos en el momento y en el lugar donde se hace la medición. Esta tabla que muestro a continuación tiene cada una de las descripciones, ¿verdad? Asociado a lo que es una frecuencia, ¿verdad? Y si nosotros vemos, la frecuencia más alta cae sobre el valor ideal. Si fuera lo contrario, si la frecuencia más alta cayera sobre un valor fuera de las especificaciones, entonces ahí ya habría una alerta. La siguiente hoja que mostraré es una hoja de registro por defectos. Este tipo de hoja es muy útil cuando nosotros registramos el tipo de defecto versus la frecuencia que éste presenta. La ventaja que tiene es que después de la jornada o después de la semana o del mes, nosotros nos damos cuenta inmediatamente qué tipo de defecto presenta mayor frecuencia y esto nos hace estimular lo que es un plan para poder reducirlo. A continuación muestro dos tipos de tabla,
uno para defectos de prenda de vestir y otro para radiografías defectuosas. En la primera se muestra lo que es el turno con lo que son los defectos en costura, en corte, en montaje, en hilo y en tela, ¿verdad? Luego se hace un recuento de cuál de ellos tiene mayor frecuencia. Y luego en esta otra hoja de verificación mostramos lo que son radiografías por defecto y que se describen como radiografías movidas, mordidas, por ángulo u otros, ¿verdad? Y presenta lo que es la frecuencia. Y si nosotros vemos en esta hoja, la radiografía movida es la que presenta la mayor frecuencia con un total de 24. Y por último, miraremos lo que es la hoja para la localización de zonas con defectos. Este tipo de hoja se diseña para poder identificar o localizar lo que es el defecto en el producto. En ocasiones nosotros vemos un dibujo o una gráfica y así queda registrado el defecto específico. La idea de esta hoja es que nosotros apreciemos fácilmente dónde predomina el defecto en el sistema, ¿verdad? Aquí muestro lo que es un dibujo, ¿verdad? Donde se describe el modelo, ¿verdad? La fecha de verificación, el nombre del verificador y se hacen algunos comentarios. Por ejemplo, en esta imagen de la izquierda podemos ver que dice que la puerta no se ajusta al cierre. Nosotros fácilmente ya localizamos lo que son los defectos. Y en la segunda hoja pues vemos que es el mismo modelado, ¿verdad? Con fecha, con responsable. Y en este caso dice los comentarios que el sensor no funciona y la manija está floja, ¿verdad? Y nosotros vemos fácilmente que son señalados en el dibujo. Ahora bien, ¿cuáles son algunos requisitos o recomendaciones que se tienen que tener en cuenta antes de hacer una hoja de verificación? En primer lugar, tenemos que determinar la situación que vamos a evaluar. ¿Por qué la vamos a evaluar? Tenemos que determinar los objetivos o el propósito de que nosotros tengamos que recolectar cada uno de los datos. También tenemos que tener claro qué tipo de datos vamos a requerir. También hay que establecer lo que es el tiempo de recolección de estos datos, ¿verdad? Hay que tener en mente un diseño apropiado para poder recolectar estos datos, ya que cada hoja de verificación debe de llevar una información completa con datos de origen, como ser fecha, turnos, máquinas, procesos, etc. Y una vez obtenidos, hay que comenzar a analizar e investigar cuáles son las causas del comportamiento defectuoso. Y asimismo, nosotros tenemos que ir mejorando los formatos de registro para que cada día sean más fáciles y claros de visualizar y analizar. Antes de ver algunos casos prácticos de la hoja de verificación, repasaremos los pasos para la elaboración de la misma. Primer paso, definimos claramente el propósito de la recolección de datos, qué factores son más significativos en el problema o el área que queremos resolver. Paso 2. Decidimos cómo vamos a recolectar estos datos. Por ejemplo, tenemos que usar las preguntas que se usan siempre en lo que es cualquier reportaje: qué, quién, cuándo, cómo y por qué. También determinar quién es el responsable del área que estamos investigando, en qué fechas se realizan las tabulaciones o las investigaciones, y también el lugar donde se recolecta la información, cuál es el método de recolección de datos. De nuevo, el qué, quién, cuándo, cómo y por qué. Luego el tercer paso es estimar el total de datos que serán recolectados. Consideramos si los datos pueden ser recolectados dentro del tiempo especificado. Cuarto paso, decidimos el formato de la hoja. Como veremos más adelante, hay diversos tipos de hojas de verificación. Nos enfocaremos nosotros después en lo que es la hoja de verificación para el registro de datos, hoja de verificación de localización de un error o la localización de algún equipo. También la hoja de verificación para distribución de procesos, que veremos más adelante. Luego tenemos siempre por el cuarto paso definimos también qué simbología vamos a utilizar, cuáles variables vamos a tener y cómo van a ser representadas en la hoja. Luego en el quinto paso escribimos los datos de la hoja, que es la recolección de datos en sí. Y luego el sexto paso es ver
si satisface los objetivos la hoja de verificación, si resulta fácil de usar para los operarios y actualizamos o reiteramos en la hoja de acuerdo a lo que sea necesario. Entonces, a continuación tenemos nuestro primer caso práctico, una hoja de verificación para el registro de datos. En este primer ejemplo tenemos un proceso de manufactura y las piezas que son manufacturadas en este proceso resultan defectuosas por distintas razones. Para entender cuál es la regularidad con la que suceden estos defectos, queremos hacer primero que nada diseñar una hoja de verificación en la cual se toman en cuenta las diferentes variables o diferentes fuentes de los errores que se tienen las máquinas, el día en el que ocurren y también el turno, sea matutino o vespertino, durante el cual ocurre. Entonces tenemos nuestra hoja de verificación. Como decía, ahí tenemos las máquinas, que son donde ocurren los errores en la manufactura de las piezas. Tenemos los días, que en este caso son de lunes a viernes, y tenemos también los turnos AM y PM para cuando ocurren los errores. Entonces, según la leyenda que está un poco más abajo, los errores pueden ser las superficiales, rupturas, piezas incompletas o que tengan forma inapropiada y también otros defectos que se encuentren. Entonces, tabulados se encuentran de acuerdo al día, el turno y la máquina, cuáles defectos se encontraron en las piezas y qué tanto sucedieron durante esos turnos. Con nuestro siguiente caso práctico tenemos uno con una hoja de verificación de localización. En este, como podemos ver en el diagrama, se muestra la parte frontal de lo que es un horno microondas. Y aquí lo que se incluye, lo que es en sí las localizaciones de unos defectos que tiene el horno microondas en distintas partes del mismo, que es en este caso en la cara de los comentarios, incluyen cuáles son los errores, mientras que en el diagrama en sí, donde se muestra la cara del horno microondas, se nos indica dónde es que están ocurriendo esos errores, que en este caso son que un sensor no funciona y que también la manija está floja. En el dibujo, una de las flechas indicándonos a la manija de la puerta del horno y otra flecha indicándonos a uno de los sensores, tendríamos que decir, que están en la puerta, ambos marcados con una letra X. Y para nuestro último ejemplo tenemos una hoja de distribución de procesos, que en este caso el proceso el cual se está viendo es la purificación del agua, y en el cual un aspecto muy importante es la dureza dada por los carbonatos de calcio presentes en ella. En este caso se establece como 4.0 el valor ideal para la dureza, con un rango de tolerancia de más menos 0.2. Entonces en la gráfica observamos en lo que es el gráfico en sí, las diferentes durezas del agua al fondo, en lo que está marcado como dimensiones, especificación inferior y especificación superior para lo que es el rango de tolerancia. Como vemos, va desde 3.8 hasta 4.2, que es el más menos 0.2 para 4.0. Y luego las marcas que están dadas dentro del gráfico son las instancias en las que la muestra da cierta dureza del agua. Por ejemplo, tenemos 3 marcas al principio del gráfico para lo que es una dureza de 3.6, quiere decir que 3 muestras dieron 3.6 en la dureza del agua con respecto al calcio. Mientras que al final del gráfico, al lado más derecho, tenemos 2 marcas para lo que es una dureza de 4.4 y 0 marcas o 0 en frecuencia para lo que es una dureza de 4.5. Esa no es la mayoría de la distribución dentro del rango de lo que es permitido. Luego, encima del gráfico está marcado cuál es el producto que está realizando, en qué sección, no podemos imaginar la fábrica, está realizando cuál es la fábrica, cuál es el grupo, diferentes especificaciones y la fecha en la que se realizaron los muestreos. Comenzando nuestra sección del histograma, comenzaremos con un poco de historia acerca de lo que es el histograma.
Y el término de histograma fue primero acuñado por el matemático inglés Carl Pearson en 1891 y viene de las raíces griegas que significan dibujo en la parte de grama o grafos y costura o hilo en la parte de histo. Entonces, un histograma es una representación de una distribución no continua, sino que discreta, pero que es representada en un gráfico usualmente con barras. En la década de 1931 al 41 fueron conocidos tres principales aportes que establecen los principios del control de calidad en el mundo occidental moderno. El primero que tenemos es el autor Walter Shewhart, que en 1931 publicó Economic Control of Quality of Manufactured Products, o Control Económico de la Calidad de Productos Manufacturados, en el que se plantean los principios básicos del control de la calidad y también la estadística y los cuadros de control que se aplicarían al mismo. Luego también tenemos otros aportes a lo que es el control de calidad de la industria, que son los estándares Z o el plan Z, que fue implementado por el entonces partido nazi que estaba en el gobierno de Alemania durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, los 30 y principios de los 40, que le sirvió a ellos para poder aumentar su fuerza naval, aumentando la producción así de barcos, botes de guerra que ocupaban para vencer según ellos la naval británica. También tenemos el manual de métodos estadísticos para ingenieros, escritos por la autora Leslie E. Simmons, publicado en 1941. Y luego esos tres aportes, que fueron lo único que hubo por un tiempo en el campo de control de calidad, en 1947, empleados de la empresa Jones Manville, que es una empresa que fabrica tejas para techos, insulación para techos, entre otras cosas, en Estados Unidos, crearon el video interno, principalmente de control de calidad moderno, que incluía el uso tanto para empleados como para la gerencia de cuadros de control, histogramas, límites para gráficos de barras, cuadros R y también cómo hacer muestras, entre otras cosas. Fue tan exitoso el video que incluso fue implementado por otras empresas además de ellos hasta bien dentro de la década de los 80, que fue después cuando hubo aún más revolución en lo que es el mundo de la calidad o el control de calidad en la industria. Ahora bien, ¿para qué se usan los histogramas o en qué casos se pueden utilizar? Recordemos que los histogramas se utilizan cuando se estudia una variable continua, ¿verdad? Cuando tenemos datos cuantitativos. Cuando ya tenemos datos cualitativos no se puede utilizar esta herramienta y por lo general se utiliza un gráfico de barras. En otras palabras, un histograma es una visualización gráfica de datos utilizando barras de diferentes alturas y por lo general no hay espacio entre estas barras, así como podemos observar en la imagen que es un ejemplo de un histograma. Entonces, esta herramienta nos permite no solo analizar los procesos, sino que también mejorarlos. Entonces, ¿cuándo debemos utilizar los histogramas o en qué casos se pueden utilizar? Hablando meramente en calidad, se puede utilizar o se utiliza cuando se quiere comprender mejor un sistema. Siendo más específicos, al hacer un seguimiento del desempeño actual de un proceso para seleccionar el siguiente producto o servicio a mejorar, para probar y evaluar las revisiones de los procesos para mejorar, para obtener una revisión rápida de la variabilidad dentro de un proceso, para valorar y verificar los procesos y también para medir e indicar la necesidad de acciones correctoras. Esta es una muy buena herramienta para ordenar y analizar los datos que obtenemos derivados de estudios de un proceso concreto. Entonces, los histogramas es considerada una herramienta para el control de la gestión de procesos. Los histogramas pueden ser muy útiles, ya que se pueden aplicar en cualquier proceso de una empresa, de la cual dispongamos de muchos valores que hay que ordenar y analizar. Esto con el fin de mejorar el proceso o bien de corregir errores. Por ejemplo,
tenemos un proceso de formación. Digamos que una empresa está ofreciendo un curso formativo para sus empleados y esta empresa quiere analizar los resultados obtenidos en dicho curso. Entonces, con el histograma se puede evidenciar si el nivel del curso para los empleados estuvo alto o estuvo bajo y si dichos empleados aprovecharon este curso. Otro ejemplo sería en el proceso de productividad. Esto es cuando queremos medir la productividad de cada trabajador en una empresa. Esto lo podemos hacer por mes y así podemos conocer los rangos de productividad y analizar las diferencias entre empleados. Otro ejemplo sería en el proceso de mantenimiento de equipos de medición. Se sabe que en una fábrica hay muchas máquinas, estas para producir un producto, y muchas veces preocupa el número de daño que se le hace a estas máquinas. Entonces, para esto se recopilan datos de los daños de estas máquinas en un periodo de tiempo y puede ser en semanas o en mes. Y con eso se van construyendo histogramas y así podemos observar mejor este número de averías, así se puede observar mejor. También en el proceso de recursos humanos se puede ver el número de bajas médicas por trabajador y por año, un ejemplo. En un proceso comercial se puede observar el número de ofertas enviadas por comercial por año, otro ejemplo. En el proceso de atención al cliente se puede hacer un histograma para ver el número de reclamaciones por parte de los clientes por departamento en un periodo de tiempo. En el proceso de auditorías o de inspecciones se puede también representar el número de no conformidades por área o por departamento en un determinado tiempo. En el proceso productivo se puede aplicar para el número de productos desechados en un periodo de tiempo. En el proceso productivo, así como podemos ver el número de productos desechados, también se puede poner el número de productos reparados en un periodo de tiempo. Entonces, como se puede observar, como ya ustedes vieron, se pueden representar y analizar cualquier tipo de datos y hacerlo un poco más visible a la vista mediante esa herramienta, mediante los histogramas. Y así se pueden tomar decisiones, se puede determinar si es necesario tomar medidas para su mejora o no. Ahora bien, ¿cómo se usa los histogramas? Hay muchos software estadísticos que nos pueden dar de manera automática los histogramas, pero yo les voy a enseñar los pasos que se usan para construir un histograma y posteriormente se va a dar un ejemplo práctico. Como paso 1 tenemos que determinar el rango de los datos. Este se obtiene haciendo una resta entre el dato máximo y el dato mínimo. Nuestro paso 2 es obtener el número de clases. Eso por lo general se recomienda que el número de clases sea de 5 a 15. En nuestro paso 3, establecer la longitud de clase. Y esta se establece de tal manera que el rango pueda cubrirse en su totalidad por el número de clases determinado. Nuestro paso 4, construir los intervalos de clase. Estos resultan al dividir el rango entre el número de intervalos determinados con la longitud de clase. En nuestro paso 5, obtener la frecuencia de cada clase. Y nuestro paso 6, que sería graficar nuestro histograma. Entonces se hace una gráfica en la que las bases de la barra son los intervalos de clase
y la altura son las frecuencias de esas clases. Ahora mi compañero le va a explicar un caso práctico. Antes de comenzar con el ejemplo práctico, tenemos los requisitos que deben considerarse cuando vamos a realizar un histograma. Para comenzar, esta herramienta se nos hace muy útil, su utilidad se hace mucho más evidente cuando se cuenta con un gran número de datos, como vamos a ver a continuación en el ejemplo. También tenemos que los histogramas no se pueden elaborar con atributos, es decir, con datos cualitativos, sino con variables medibles o datos cuantitativos. Y también que para desarrollarlo no se necesitan grupos de trabajo o círculos de calidad o cosas así, sino que es una herramienta que fácilmente una sola persona puede desarrollar. Ahora sí, desarrollaremos el ejemplo práctico de un histograma. En este caso tenemos una empresa que tiene un gran número de máquinas para un proceso de producción, las cuales están presentando un alto número de averías a la semana y se quiere realizar un análisis, para lo cual se nos proporciona el dato de la cantidad de averías que ha ocurrido durante las últimas 50 semanas. Como podemos ver en la tabla, tenemos la cantidad de averías que han habido durante 50 semanas. Para comenzar a desarrollarlo, tenemos el número de datos, que como dije anteriormente son 50 datos, el número de averías que han habido durante 50 semanas. Luego determinamos el rango de los datos, que como dijo la compañera anteriormente, sería el dato mayor menos el dato menor, que en este caso es 44 menos 11, nos da un rango de 33. Luego tenemos el número de clases, que en este caso está representado por la letra K y es igual a la raíz del número total de datos que tenemos, que en este caso sería 50. Entonces la raíz de 50 nos da 7.07. En el caso de así números decimales, lo que hacemos es que se redondea al número más cercano, al número entero más cercano, que en este caso sería 7. Luego continuamos con el intervalo de clase, que está definido por la letra H minúscula, que en este caso es el dato máximo menos el dato mínimo, que es el rango de datos, entre nuestro número de clases, representado por K. Entonces nos queda como 44 menos 11 entre 7, lo cual nos da 4.71. En este caso, también obtuvimos un número decimal, entonces redondeamos al número más cercano, que en este caso se seleccionó como 4. Ahora, para continuar, podemos observar esa tablita en la que tenemos los intervalos de clase y la frecuencia. Para construir esta parte de los intervalos, podemos observar que tenemos 7 filas, lo cual corresponde al número de clases que tuvimos anteriormente, y el intervalo que hay entre cada uno de estos rangos es de 4, lo cual corresponde al intervalo de clase que tuvimos. Valga la redundancia, en donde podemos ver, donde comenzamos con nuestro dato menor, que era de 11, a ese le sumamos el intervalo, que era de 4, entonces da 15. Luego continuamos con el número siguiente, le sumamos 4 y así hasta completar las 7 filas y vemos que llegamos al último rango de 41-45, el cual va a abarcar nuestro dato mayor que fue de 44. Para obtener la frecuencia, lo que se hace es que agrupamos los datos según la pertenencia a cada clase y esto nos va a dar la frecuencia de clase. Entonces, según la tabla de datos que di en el enunciado inicialmente, vemos que entre 11 y 15 hay 5 datos que corresponden, entre 16 y 20 hay 6 y así analizamos todos los datos y los agrupamos según el intervalo al que corresponden. Entonces tenemos estos datos para la frecuencia. Ahora, para finalizar, procedemos a hacer el gráfico del histograma, donde como podemos observar en la imagen, en el eje X ubicamos los intervalos de clase que obtuvimos, que se mostraban en la tablita anteriormente, y en el eje Y ubicamos la frecuencia. Entonces podemos ver que según la amplitud del intervalo será la anchura de la barra y según la frecuencia será la altura de la misma. En este caso, el paso a paso que venimos desarrollando fue para intervalos de clase del mismo ancho, donde, como dije, en el eje X
corresponde al intervalo, que serían el número de averías por semana, y la frecuencia corresponde al número de semanas que se presentaron estas averías. Al final, a modo de concluir, tenemos que, pudimos ver que el histograma nos ayuda a analizar aspectos como la tendencia, la variabilidad y la forma en que se distribuyen los datos, lo cual nos ayuda a analizar un proceso o un problema que tengamos y a poder mejorarlo.